En el último vídeo vimos las ventajas de utilizar el entorno local para editar la wiki de iGEM. Una vez visto esto, vamos a empezar a configurar nuestro entorno local de edición de la wiki. Para empezar necesitaremos un editor de texto que sea válido para escribir código. Podéis utilizar cualquier editor. Podéis utilizar Notepad++, podéis utilizar Sublime Text, podéis utilizar Brackets. Hay muchos editores y todos son válidos. A través de extensiones conseguiremos tener las mismas funcionalidades en casi todos los editores. En este tutorial vamos a utilizar el editor de código VS Code. Para empezar, vayamos a su página principal. VS Code tiene múltiples ventajas. Como he dicho, casi todos podrían llegar a tener las mismas funcionalidades a través de extensiones, pero encuentro este particularmente útil para el Git porque es muy fácil de utilizar y además por múltiples extensiones que voy a comentar más adelante. Para empezar, tiene una extensión IntelliSense que va a permitir ayudarnos a rellenar el código de forma más fácil. Como he dicho, también tiene el Git ya integrado y múltiples extensiones. Además, está disponible para todos los sistemas operativos. Este editor de texto y de código está desarrollado por Microsoft, pero es de código abierto, así que todo el mundo puede crear extensiones para él. Yo, como estoy en Windows, voy a empezar a descargarlo pulsando este botón y guardándolo. Voy a esperar a que termine de descargarse. Una vez descargado, le damos al instalador. Esto cambiará dependiendo de si tenéis Apple o Ubuntu, pero yo voy a enseñar la instalación por Windows. Como veis, es muy sencillo. El único cambio que vamos a realizar durante la instalación es en esta pestaña. Aquí voy a activar las dos primeras opciones de otros, en las que se dice agregar la acción abrir con code al menú contextual del archivo de explorador de Windows y lo mismo al menú contextual de directorio del explorador de Windows. Activando estas dos opciones, cuando busquemos un archivo y le damos clic con el botón derecho, nos va a dar la opción de abrir con code. De este modo, el fichero o el directorio se van a abrir directamente con code. Esto es muy práctico ya que podremos abrir los archivos de forma muy sencilla. Después de la instalación vamos a ver cómo se hace. Le doy a instalar y vamos a esperar que se instale. Como veis, es un editor, no ocupa mucho, hay otros que ocupan menos, pero este también va a instalarse muy rápidamente. Voy a esperar a que termine de instalarse. Una vez ya instalada, le damos a finalizar. Ahora no me interesa abrirlo, ya que voy a enseñar cómo hacerlo. A continuación, vamos a enseñar un tutorial básico de cómo utilizar Visual Studio Code. Para empezar el tutorial, vamos a crear una carpeta que contenga todos los archivos que van a estar en nuestra web. Yo la voy a crear en el escritorio, pero podéis hacerlo donde queráis. Y la voy a llamar iGEMWiki. Una vez creada, vamos a enseñar cómo abrir carpetas con code. Pulsando con el botón derecho, gracias a que he decidido incorporar la acción Open with Code al menú, puedes simplemente darle aquí y se me va a cargar el Visual Studio Code. Como es la primera vez que abrimos, nos sale una pestaña Welcome con recursos muy interesantes y nuestra carpeta iGEMWiki aquí, en la barra lateral del explorador. Además me salen algunas pestañas como la configuración del lenguaje y me dice que no tengo el Git instalado. Me daría la opción de descargarme Git directamente. De momento no voy a hacerlo, sino que lo haré en un vídeo posterior dedicado exclusivamente a ello. Por este motivo voy a cerrar esto, voy a poner Don't Show Again. Y también voy a cerrar la otra pestañita. Aquí tenemos nuestra carpeta abierta, ¿vale? Como veis, se llama iGEMWiki y está vacía. Podemos crear un fichero nuevo simplemente dándole a New File. Ponemos, por ejemplo, index.html. Podéis ver que es inteligente y ha detectado que es un fichero HTML y nos ha puesto un signo aquí. Podemos, ahora, si vamos a la carpeta del escritorio, podemos ver que ya contiene el fichero index.html que acabo de crear con code. Así pues, a continuación vamos a empezar a ver los básicos de Visual Studio Code.
Un buen sitio para empezar es en la pestaña Welcome. Aquí podemos encontrar mucha información, como por ejemplo cómo empezar un nuevo archivo, abrir una carpeta, pero sobre todo nos vamos a fijar en la pestaña Learn. Find and Run All Commands, podemos ver una guía de los comandos que tiene instalados VS Code. También podemos ver la interfaz Overview, aquí nos va a salir un poco cómo está organizado. Y también al Interactive Playground. Es decir, aquí es donde creo que podríamos aprender más. Nos va a salir todas las características que tiene Visual Studio Code. Yo voy a comentar las más interesantes, pero podéis aprender mucho más y de forma muy sencilla en este Interactive Playground. Por ejemplo, podemos encontrar cómo editar con un multicursor, el IntelliSense, ¿vale? Hay muchísimas cosas. Nosotros vamos a empezar por lo básico. Así que vamos a cerrar Welcome y nos vamos al index.html que acabamos de crear. Vamos a empezar con dos ejemplos muy sencillos de cómo Visual Studio Code nos ayuda a escribir el código. Por ejemplo, si le doy a escribir al index.html, voy a empezar, ya me sale aquí que puedo escribir HTML. Si le doy al Enter o al Tab, me va a crear las etiquetas automáticamente y aquí puedo empezar a poner código, por ejemplo, head, muy bien. Me ayuda mucho esto. Fijaros que nos ayuda tanto que, por ejemplo, si nos movemos hasta HTML 2.5, le damos y nos da ya todo el formato del encabezado para un documento de HTML5, con todos los requisitos, el title de la página y ya nos sale el body. Esto lo hace gracias a Emmet, que es una extensión muy utilizada que VS Code ya lleva incorporada. Gracias a Emmet también, por ejemplo, podemos ir a Body y entrar cosas de esta forma. Por ejemplo, ahora estoy haciendo una lista y le voy a definir una clase Buying y un ID list, por ejemplo. Poniendo esto, estoy delimitando que dentro estoy estableciendo un hijo, pongo list y voy a poner, por ejemplo, 6 items y dentro de estos span y una clase que se llame items. Si le doy al enter, nos va a dar el formato directamente, nos crea la lista con la clase especificada, el ID especificado y también los elementos de la lista que contienen un span aquí dentro de la clase items. De este modo puedo escribir nuestro código muy fácilmente, ¿vale? Vamos a dejar esto así. También podemos ver que ahora que hemos hecho algunos cambios nos aparece aquí que hay un fichero dentro de este directorio que no está guardado. También nos sale aquí un puntito que indica que no está guardado. Para guardarlo podemos darle control S o a guardar. Y bueno, voy a escribir aquí unos ítems para comprar. Y también voy a introducir un header aquí. ¿Vale? Ahora que hemos hecho los cambios, vamos a guardar y vamos a querer ver cómo se visualizaría esto en nuestro navegador. Brackets tiene una característica muy interesante en este sentido, ya que ya lleva incorporado un previsualizador que permite visualizar los archivos que estamos editando en nuestro navegador web. Además, es un live preview, de modo que mientras vamos escribiendo, vemos los cambios en directo en nuestro navegador web. Con VS Code aún no hay ninguna extensión que lo haga de la misma forma, pero sí que hay extensiones que nos permiten visualizar el archivo en el navegador y cada vez que guardamos, estas se actualizan. Es decir, la diferencia es que en Brackets se actualiza a medida que escribimos y en cambio en VS Code solo cuando guardamos. Para incorporar esta función a VS Code tenemos que instalar la extensión LiveView. Para instalar una extensión debemos movernos a la barra lateral donde pone extensiones y buscar las extensiones. En este caso vamos a buscar Live Server. Instalando esta aplicación y una vez instalada nos vamos a Reload porque de este modo se va a cargar la extensión. Ahora ya tenemos esta extensión instalada. Así que para previsualizar esto en nuestro navegador podemos simplemente pulsar este botón de Go Live
y dándole a este botón se nos va a abrir una pestaña en nuestro navegador con el documento que acabamos de escribir. Puedo poner, para facilitar las cosas, la pantalla compartida entre las dos mirades, así. Y vamos a ver que si hago cambios en este fichero se van a actualizar. Por ejemplo, voy a cambiar el título que aparece en esta pestaña. En vez de documento voy a poner página, principal page, y al darle a guardar vemos que se nos actualiza automáticamente. También puedo añadir otro ítem, por ejemplo, milk chocolate, y al guardar se nos añade aquí. De este modo podremos editar nuestra página web y visualizar cómo afectan los cambios de forma sencilla a nuestro navegador. A continuación, para ver más funcionalidades añadidas, vamos a crear un fichero CSS con el formato de nuestra web. Le vamos a llamar style.css y ya nos detecta que es un fichero CSS. Para empezar, vamos a insertar una referencia en nuestro fichero HTML y para hacerlo vamos a poner link. Fijaros que ya nos sale aquí la opción y al pulsar Tab ya nos da el formato directamente, Relation Style Sheet, y con la referencia con el nombre del archivo. Si pulso aquí control más clic, me abre el fichero que tengo enlazado. Así sabemos que este link está funcionando bien. Vale. Voy a guardar esto y voy a empezar a hacer modificaciones en el fichero CSS. Para empezar, por ejemplo, voy a cambiar el color de las letras del título. Voy al fichero de Style y voy a decirle que me modifique los headers 1 y me los ponga de color. ¿Vale? Como podéis ver, al poner un color, CS Code nos muestra aquí el color del elemento, ¿vale? Al poner guardar, se va a actualizar inmediatamente el formato que tengo definido y veis que nos sale el título de color azul. De este modo puedo introducir varios cambios aquí distintos, como por ejemplo background color, y le puedo poner algunos colores que ya lleva predefinidos, por ejemplo blue, y nos pone el fondo de los títulos de este color, ¿vale? Aquí ya puedo modificar tantos elementos de CSS como quiere. Por ejemplo, ajusto el padding y lo voy a poner a 20 píxeles y le voy a quitar el margin a 0%, por ejemplo. Y al guardar veremos cómo los cambios se hacen efectivos. También puedo hacer cambios en los elementos de la lista. Por ejemplo, voy a intentar utilizar la clase items. Vamos a poner por el caso, este de aquí le voy a quitar los items, la clase. Vale, así vamos a ver un poco de diferencias. Y aquí pues puedo definir items y cambiar el tipo de fuente. ¿Vale? Esto es por defecto, yo voy a poner otra. Esto es lo que nos viene por defecto. Yo, por ejemplo, voy a hacer el doble de grandes. ¿Vale? Y podemos ver que nos ha afectado los elementos de la clase items. Como no había guardado, aún está anticuado esto. Y ahora, como Orange Juice y Rice no tienen la clase items, pues salen del tamaño por defecto. ¿Vale? Por ejemplo, puedo ponerlos un ID. Y ahora aquí modificar el ID important. Pues darle un color rojo. De este modo nos salen los ítems importantes de color rojo, ¿vale? Con este ejemplo sencillo hemos visto cómo
linkar un archivo CSS con index.html. Se hace del mismo modo en Visual Studio Code que en cualquier sitio. Y a continuación vamos a enseñar cómo podemos personalizar un poco más aún Visual Studio Code. Visual Studio Code tiene muchísimas extensiones y podéis buscar aquí en extensiones, buscar hasta las más populares, es decir, las más populares, y vemos las que más se han instalado, ¿vale? Podéis encontrar miles y miles, seguro que hay alguna que hace lo que queráis. Yo ahora voy a instalar una que se llama PicCSS y voy a enseñar para qué funciona. Yo la utilizo mucho. Vamos a darle a instalar, nos esperamos y una vez instalada le damos a Reload para que se ejecute. Vale, ahora ya le tenemos y os voy a enseñar cómo funciona. Recordemos que teníamos un fichero index.html que tiene referencias de algunas clases a un fichero style.css, ¿vale? Y esta extensión lo que nos va a permitir es editar directamente alguna clase, por ejemplo items, directamente en el fichero .html, ¿vale? Podemos fijarnos y si ahora nos colocamos sobre la clase items, que es la que queremos editar, podemos darle a Go to Definition y se va a desplazar al archivo CSS justo donde hay la definición del formato de esta clase, ¿vale? Pero además podemos ir, por ejemplo, a H1 y a darle a Pick Definition. Aquí se nos abre como una pestañita que en realidad proviene del archivo style.css y te sale subrayado lo que está afectando al formato de esta página. Desde aquí, por ejemplo, podremos modificar el color. Me pongo aquí sobre en color y voy a poner otro color. Si guardo, debo ir aquí para guardar, porque ya habéis visto que se ha hecho el cambio. Y bueno, ahora no me sale en directo porque estaba hace mucho rato ya. Y me sale aquí que ya se ha hecho el cambio de color efectivo. Otra cosa interesante que ha pasado con la instalación de esta extensión es que si ahora llevo el mouse sobre un color, se me abre esta pestañita, ¿vale? Solo he puesto el mouse sobre el color sin clicar en ningún momento y se ha abierto esta pestañita donde puedo modificar el color a otra tonalidad. Por ejemplo, voy a ponerlo verde, ¿vale? Sí. También puedo ajustar la transparencia. Habéis visto que se ha añadido aquí un valor indicando la transparencia del color. Y puedo simplemente, al salir de aquí, ya se me guarda el cambio. Si le doy a guardar, veis que se ha cambiado el color y que además está un poco transparente. Y bueno, pues de esta forma puedo editar muy fácilmente los colores y formatear mi fichero de forma muy sencilla. Y con esto vamos a dar por terminado el tutorial introductorio de cómo funciona Visual Studio Code. Recordad que tenéis muchísimas, miles de extensiones más aquí en este menú de extensiones y que podéis añadir tantas extensiones interesantes como queráis. En el próximo vídeo vamos a enseñar a utilizar Git. Git es una extensión, pero es más que esto. Nos va a permitir llevar y cuantificar el progreso de edición del fichero. Por este motivo vamos a dedicar todo un vídeo a explicar cómo funciona. Durante el curso voy a instalar otras extensiones que iré comentando en cada vídeo.